venido arrojando en las últimas semanas y meses respecto a que los niños, las niñas, sobre todo aquellos menores de 12 años, no se contagian en las escuelas. Cuando lo hacen, lo están haciendo en los hogares justamente. Ellos no son vectores de contagio para poner en riesgo la salud de los adultos. Y en este momento donde se acumulan ya prácticamente 12 meses de esta situación, un año entero sin que los estudiantes tengan contacto con sus maestros, con sus estudiantes, es un aspecto crítico para su salud mental, emocional y física. Quiero destacar también que Educa no está proponiendo la solución a la francesa, que implica la vuelta a clases total y obligatoria. ¿Qué Por el plantean contrario, ustedes en concreto, David? que ¿Qué la, plantean que ustedes la, exactamente? Eury, que el modelo de innovación que el Ministerio de Educación ha planteado con la educación a distancia contemple espacios de presencialidad que son imprescindibles para que los estudiantes puedan entender, fijar conocimientos y también desarrollar otras habilidades que no tienen nada que ver con el conocimiento académico, pero que hacen a la formación integral de las personas. Y para ¿Y esto ni cuándo hacer siquiera eso? para esto ¿Cuándo? ni siquiera se necesita volver a las aulas, se puede utilizar los espacios abiertos que el clima dominicano tan bueno permite. Y para responder a María Elena, nosotros estamos proponiendo algo que nadie se ha animado a hacer todavía, es fijar una fecha. Comencemos el 1 de marzo con una experiencia piloto, voluntaria, con todos aquellos centros educativos públicos y privados que deseen sumarse y que estén ubicados en zonas del territorio nacional donde las condiciones de contagio de la enfermedad lo permiten con el uso de protocolos. Anibelka. ¿Ustedes plantearían esto? Sí, adelante, Nibelka. Bueno, ¿por qué marzo y no agosto? Le hablo de agosto porque también hay algunos sectores que entienden que quizás lo mejor es ese mes de agosto donde estamos más en verano, ¿verdad? El clima puede ser más bondadoso en ese sentido, pero también porque se trataría de iniciar ya el año escolar y entonces casi partiendo de cero y quizás con más experiencia acumulada. ¿Por qué no agosto? Anibelka, porque esto es perentorio y que debiéramos haber comenzado ayer. No se puede esperar más días, más semanas y más meses. Cada día, cada semana que se extienda pone en riesgo la deserción escolar, el incremento de aquellos estudiantes que se desconectan de su proceso educativo, también la salud emocional de niños, niñas y adolescentes. Y en agosto vamos a estar probablemente en la misma situación que hoy respecto a la enfermedad. Las vacunas están llegando, pero las vacunas no son una solución mágica, no van a llegar en la cantidad total para poder inmunizar a toda la población y vamos a tener que seguir usando por mucho tiempo más las mascarillas, el distanciamiento social y los hábitos de higiene para cuidar la salud. Por lo tanto, si en agosto la situación va a ser igual y el riesgo es mayor para todos estos elementos que les contaba, entendemos que una experiencia piloto pequeña, voluntaria, no obligatoria, es lo que se corresponde iniciar dentro de algo así como 11 días, 12 días, pero en las aquí primeras jornadas del mes de marzo. Pesa Como hay mucho. reunión el miércoles que viene, miércoles 24, del Consejo Nacional de Educación Superior, hay tiempo si esto se evalúa el miércoles que viene y es aprobado para que el 1 de marzo arranque ese gradualismo en espacios de presencialidad. María Elena, nosotros estamos en permanente contacto con centros educativos públicos y privados, docentes, directores, y están listos para iniciar tan pronto la autorización del ministerio esté vigente. Es más, hemos detectado en el territorio nacional, tal vez en algunas zonas alejadas de las luces de la capital, centros que están funcionando de forma clandestina y Educa no propone ni promueve esa solución. Porque para Educa lo más importante es preservar la institucionalidad y el respeto a la ley. Y con las Pero, luces de la ciudad también hay que están funcionando así. bueno, probablemente también a nivel CA, y eso no es algo que Educa va a legitimar ni a apoyar. Por eso es que entendemos muy importante que en este momento el Ministerio de Educación, presidiendo el Consejo Nacional de Educación, habilite esta experiencia solo a aquellos que voluntariamente lo deseen
y que puedan demostrar que cumplen con los protocolos mínimos de seguridad, sean públicos o privados, sin distinción. José. Bueno, sí, yo quería preguntarle al señor. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. La escuela que tenemos ahora fue creada para que los campesinos ingleses aprendieran a utilizar las máquinas de vapor y los telares. Fue creada para la fábrica hace 300 años. Esa escuela no refleja los valores del siglo XXI. Tenemos que volver a esa misma escuela de la época oscura medieval, o nosotros tenemos que aprovechar la agenda que nos impuso la pandemia para diseñar un modelo educativo que sea del agrado de los estudiantes y no esa escuela aburrida que ellos solamente se alegran en el recreo y cuando salen. Adelante, Darwin. Completamente de acuerdo con el planteo que hace José. Obviamente Educa no está proponiendo volver a la vieja escuela y por eso hablamos de un modelo híbrido, de un modelo que combine el uso de la tecnología, los espacios a distancia, pero no puede haber hecho educativo, José y queridos colegas, sin la presencialidad y sin el contacto directo de los estudiantes con los maestros y de los estudiantes con sus propios compañeros. Imaginen lo que hubiese sido nuestra infancia, todos que ya pasamos algunos añitos, un crecer sin correr, sin conocer a sus amigos, sin despertar los primeros amores. Esto es algo absolutamente imprescindible en la formación de una persona. Claramente, la estrategia de aprendizaje, los contenidos, aquello que el estudiante debe incorporar para desenvolverse en esta sociedad tan compleja que nos toca, José, tiene que cambiar. Pero para eso tenemos que retornar a la escuela de manera progresiva, parcial, y con una estrategia. ¿Y no será que estamos analizando esas relaciones sociales primarias en función de nuestros criterios? Porque ahora los nativos digitales tienen otra forma de relacionarse. Sí, el deporte yo lo considero fundamental, la actividad física, pero mire, por ejemplo, esa misión que llegó a Marte ayer. Estamos manipulando virtualmente un dispositivo que está a 480 millones de kilómetros de distancia. Sí, completamente de acuerdo contigo. Sin problema. Y también es cierto que la generación actual tiene una mayor predisposición a estar frente a las pantallas, pero también es cierto, y esto voy a compartir con ustedes una primicia, el lunes vamos a estar presentando una investigación que hemos hecho en función de cómo los estudiantes están, digamos, vinculándose con el proceso de aprendizaje a través de estas tecnologías y cómo es su estado de ánimo. La percepción de los padres ampliamente entienden que están emocionalmente peor que antes. Es decir, los estudiantes reclaman participar, estar con contacto con sus maestros, con sus escuelas, con sus compañeros. Hace falta. Oigan qué pasa, pero estos que están acostumbrados a estar en una escuela, pero no las nuevas generaciones, porque ellos están siendo usados para un laboratorio. Las nuevas generaciones, José, niños de 10, 11, 8 años están pidiendo tener contacto con sus compañeritos. ¿Usted sabe por qué están pidiendo? Lo que más están pidiendo tener contacto. No, es que no hay educación. Bueno, escúchenme, no hay educación virtual nativa. Hay textos que se están presentando por internet, pero eso no es educación digital. La educación digital nativa tiene que estar diseñada con los criterios del videojuego. Perfecto. Para que les gusten a los niños como les gusta el videojuego. Bueno, es la misma clase vieja. Ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con el ministro para debatir esta propuesta. ¿Cuál es el criterio que tiene el ministro? Sí, don Julio, el Ministerio de Educación, el ministro y todos sus funcionarios han mostrado una gran sensibilidad y apertura. El diálogo siempre ha estado abierto, permanente. De hecho, el propio Ministerio de Educación ha planteado en el Consejo Nacional de Educación, cuando habilitó este programa de educación a distancia, preservando la salud, el retorno parcial a la presencialidad. Aquí más bien es una decisión de la autoridad sanitaria que recae en el Ministerio de Salud Pública, más que en el Ministerio de Educación. Aquí nosotros creemos que debemos apoyar y apuntalar la estrategia del Ministerio de Educación con el convencimiento de las autoridades sanitarias de la relevancia de volver
parcialmente a la presencialidad. Señor Darwin, aunque, sí, no tenemos aunque no tenemos un dato concreto, pero parece haber consenso en el sentido de que la virtualidad ha significado un retroceso en lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza en República Dominicana, que de por sí está mal, que de por sí los análisis internacionales nos colocan en una mala posición. En ese sentido, ¿ha valorado Educa un programa, un plan a implementarse no sé cuándo, pero tendente a recuperar ese terreno perdido en cuanto a la calidad de la docencia? Sí, Anibelka, lo que tú dices es cierto para República Dominicana y para todas las latitudes. En España se aplicó un estudio de los trimestres que estuvieron bajo educación virtual y demostró una pérdida importante de aprendizaje. Acaba de publicar también el Ministerio de Educación de Uruguay este elemento y han perdido calidad de aprendizaje los estudiantes. Estudios que se han realizado en Japón demuestran que 3 meses que han pasado los estudiantes han perdido el equivalente a un año de escolaridad, producto de la pérdida de ese aprendizaje. O sea, esto es algo agregado, es algo global, no es algo que esté... ¿Y usted cree que 3 meses es un tiempo representativo para medir la calidad o no de la educación virtual? ¿Una prueba de 3 meses? Bueno, José, tal vez importe poco lo que yo creo, lo que más importa... No, yo digo, yo no estoy rivalizando con usted, lo que yo digo es que debiéramos evaluar 3 años. No 3 meses. Sí, lo que yo estoy diciendo es que estos estudios están realizados por los institutos más prestigiosos a nivel global. Pero puede ser que tenga un enfoque errado. Bueno, puede ser que esté errado, pero son voces autorizadas que corresponde escuchar. Nosotros venimos diciendo, perdón, don Julio, me tomo 10 segundos, sí. Esta situación de pandemia se va a resolver y se está resolviendo gracias al aporte de la ciencia. Es la ciencia la que nos está sacando adelante, no es la superstición, no es la suerte, no es por azar. Y en educación debemos también escuchar a los que más saben, debemos seguir los lineamientos de los que más saben, porque los riesgos que se están poniendo hoy sobre la mesa en cuanto a la deserción escolar prematura o en cuanto a la pérdida de aprendizajes y sobre todo y más importante, salud mental de niños y niñas, es muy importante y no se puede estar improvisando. Hay que introducir allí el conocimiento de los más especializados para guiar la toma de decisiones de política educativa. Eury, y finalizamos. A propósito de eso mismo, Darwin, en mi comentario yo decía que uno de los efectos más importantes que ha tenido la pandemia en las familias y en los niños sobre todo es al no tener, no ver a sus amiguitos, al no estar en la escuela, se están creando serios problemas psicológicos. ¿Entiendes tú que en este retorno y en esta etapa debería tanto el Ministerio de Educación como de Salud reforzar lo que es la ayuda psicológica a las familias y a los estudiantes? Sí, sin duda, pero no creemos en la burocratización de estos procesos. O sea, naturalmente los estudiantes al comenzar a interactuar con docentes y con sus compañeros de clase van a retomar la salud mental y física que tanto han puesto, digamos, en tela de juicio durante este tiempo. Creemos que es más una decisión de avanzar en esa línea, de manera experimental, con un proyecto piloto para poder estudiarlo, aquellos que lo quieran hacer de manera voluntaria, porque aquí es muy importante entender que no se va a imponer esto a ninguna familia que en su legítimo derecho entienda que no quiere poner en riesgo a sus hijos menores. La ciencia dice que no están en riesgo, pero respetamos a aquellos que descrean de la ciencia, no hay inconveniente al respecto, pero no olvidemos también todas aquellas familias que están hoy en situación de vulnerabilidad, que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, las familias que están encabezadas por madres solteras. Hay una serie de situaciones que debemos contribuir a que se atiendan y que lo hagan de la mejor manera. No hay soluciones únicas, porque hay que atender a la heterogeneidad que representa el sistema educativo dominicano, cuyas desigualdades no son producto de la pandemia, sino que se han visto más expuestas por esta situación, pero que vienen de mucho antes. De modo que, como lo decía Aristóteles, no hay peor desigualdad que atender igual a los desiguales, y debemos entonces tener protocolos que puedan atender a la enorme diversidad que tiene el sistema. Bueno, pues muchas gracias a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Muchas gracias, Darwin. Un abrazo para ustedes.
Gracias, hermano. Gracias, igual.